¿Quién le dispara a un jefe de policía en pleno día y luego se marcha como si nada? ¿Y cómo es que una corporación completa termina siendo escolta de los hijos de un capo? Algo huele a podrido, y no es solo el Boulevard Cloutier. La ejecución del comandante Richard no fue un crimen cualquiera. Fue una ejecución quirúrgica directa, sin espacio para dudas. Pero lo inquietante no es cómo lo mataron, sino por qué parece que todos sabían que esto iba a pasar, menos él. Este tipo no era un agente raso, era jefe del escuadrón motorizado de la Policía Municipal de Culiacán, o al menos eso decía su placa, porque ya se murmuraba que era más útil como protector de sicarios que como policía. La chapiza no lo contrató oficialmente, claro, pero su lealtad era un secreto a voces, sus movimientos demasiado coordinados como para no levantar sospechas ni cejas. En una ciudad donde las balas suenan más que las sirenas, Richard fue alcanzado en una persecución que parecía escrita por alguien que ya conocía el guión. Vehículo ponchado, luces encendidas, motor en marcha y un cadáver recostado. Todo en orden, nadie preguntó, nadie lloró. El crimen fue limpio, casi ceremonial. Pero esto no fue azar. Fue parte de ese libreto donde los uniformes se alquilan, las patrullas se privatizan y el Estado observa en silencio, como si todo le diera exactamente igual. Aquí los crímenes no se investigan, se organizan en comités que nadie ve, pero todos temen. Y cuando alguien deja de ser funcional, pasa lo que pasó con Richard. Lo borran. Sin drama, sin juicio, solo un minuto de sirenas y luego silencio. Entonces, si Richard cayó, ¿quién lo mandó? ¿Y quién será el siguiente? Como siempre, vamos por partes. Culiacán no necesita películas de acción. Basta con leer los reportes policíacos para entender que aquí los buenos y los malos usan el mismo uniforme. Porque lo de la policía municipal, operando para la chapiza, no es teoría conspirativa, es rutina institucionalizada. Hace apenas unas semanas, no sé si lo recuerdan, mientras unos sicarios de la Malliza agonizaban tras un enfrentamiento, los municipales se encargaron no solo de rematarlos, sino de escoltar a un mando de los chapos, herido, hasta una clínica privada. Ese no es un código azul, eso es contrato de protección con servicio premium. Y cuando el hospital, por protocolo, avisó a las autoridades estatales que había un tipo baleado entrando como si fuera a consulta dental, llegaron los estatales. Y ahí comenzó otra película. Disparos, caos y 7 policías municipales detenidos. 7. No 1, no 2, 7. Todos escoltando al capo como si fueran parte de su comitiva oficial. ¿Y qué pasó después? ¿Juicios? ¿Sanciones? No, nada de eso. El alcalde morenista, ese que también está señalado por ser peón de los hijos del Chapo, intervino y mágicamente los detenidos salieron libres, sin castigo, sin preguntas, sin consecuencias. Aplausos tal vez en alguna oficina oscura. Entonces, ¿de qué sirve tener una policía que remata a enemigos del narco y protege a sus aliados? ¿Dónde está la línea entre autoridad y sicariato institucional? En cualquier otro lugar del mundo, estos hechos bastarían para una purga institucional o, mínimo, por indignación pública. Pero en Culiacán, el silencio también lleva uniforme. Nadie renuncia, nadie cuestiona. Aquí los escándalos no se esconden, se normalizan. Y mientras los mandos bajan la cabeza y el narco sube las apuestas, la pregunta no es si hay colusión, es quién queda realmente fuera de ella. Y ahora, tras la ejecución de Richard, uno de esos engranes fue removido, lo que nos deja con una pregunta aún más espinosa. Si él cayó, ¿quién sigue? O peor, ¿quién va a tomar su lugar? Richard no murió en su oficina ni en una emboscada rural. Murió como se mata a los traidores en las estructuras criminales, a plena vista, sin margen de error y dejando claro que quien manda, castiga. La noche del martes a las 9 de la noche, Boulevard Manuel J. Cloutier, el comandante Ricardo Heleno, alias Richard, se movía en su camioneta Ford Ranger roja. Sabía que algo no cuadraba. Lo sabían los que lo estaban siguiendo. Lo sabía hasta el motor, que no dejó de rugir hasta el final.
Cuando lo interceptaron, intentó huir. Se lanzó por el carril contrario, subió cuesta arriba, como si esa maniobra pudiera cambiar el destino. Pero los que lo seguían no venían a negociar, venían a cerrar capítulos, y lo hicieron frente a una sucursal bancaria, justo en la zona donde cualquier ciudadano normal iría a apagar la luz. A él le cobraron algo más caro: la traición, la desobediencia o tal vez la lealtad mal entendida. Su camioneta quedó con los neumáticos ponchados, el motor encendido y el cuerpo del comandante recostado, lleno de impactos de bala en la cabeza y el cuerpo. Quedó de tal manera que ni siquiera podemos mostrarlo, como si la escena hubiera sido montada por alguien que no solo quería matarlo, sino dejarlo como símbolo. Y ahí es donde está el detalle que incomoda. No lo mataron en un operativo sorpresa ni en medio de una misión. Lo mataron en su día de descanso. Eso no es casual. Eso es ejecución planeada. Es mensaje interno y no necesariamente para la prensa. Porque cuando alguien cae así, con esa claridad, lo que sigue no es la investigación, es el reacomodo. El sistema no se detiene, solo se ajusta. Recordemos que apenas 24 horas antes de que ejecutaran al comandante Richard, otro jefe policíaco cayó: Cristóbal David, mejor conocido como el comandante Nitro, integrante del grupo élite de la Policía Estatal Preventiva. Fue asesinado en pleno Boulevard Pedro Infante. El escenario, la colonia Country Club, a plena luz del día, porque en Culiacán los mensajes no se mandan en sobres, se mandan con plomo. Nitro no era un novato. Desde septiembre del año pasado dirigía el Grupo Élite Estatal, uno de los primeros cambios impulsados por el secretario de Seguridad Gerardo Mérida. Había recibido amenazas directas de la facción contraria a la chapiza, es decir, los Mayos, liderada por el Mayito Flaco. Amenazas que no quedaron en promesas. El ataque fue directo. Su camioneta, una Tiguan, fue interceptada mientras se desplazaba junto con su esposa, Gabriela Elizabeth, quien resultó herida. Lo ejecutaron sin rodeos, ni persecución ni advertencias, solo ráfagas precisas y huida limpia. Profesionalismo delictivo. Lo inquietante no es solo que mataran a Nitro, es que lo hicieron justo antes que a Richard. Dos mandos, dos estilos, dos estructuras, pero una misma conclusión. Ambos eran fichas incómodas. En tiempos de reacomodo, los jefes intermedios suelen pagar el precio. No importa si eres útil, importa si estorbas. Y entonces surge la duda que nadie quiere formular. ¿Estamos viendo una purga silenciosa entre estructuras criminales disfrazadas de cuerpos de seguridad? Porque si bien Richard operaba bajo sospecha de colusión con la chapiza, Nitro era considerado pieza clave en el frente contrario. O por lo menos, una pieza incómoda. Cuando los jefes caen casi al mismo tiempo, no hay coincidencias, solo nuevos órdenes y una lista que se va acortando. Mientras los asesinatos selectivos se reconfiguran el mapa criminal en Culiacán, en otra esquina del país se libra otra batalla. Esta vez no con sicarios ni balas, sino con carro-tanques repletos de diésel ilegal. Porque el crimen organizado no solo manda en la calle, también abastece. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, fuerzas federales aseguraron 25 carro-tanques con más de 2.5 millones de litros de diésel. No en una bodega escondida, no en una pista clandestina, no, en plena operación, circulando como si fueran parte del sistema logístico nacional, porque lo son. Este golpe eleva a más de 3 millones de litros incautados en menos de 48 horas. Un botín energético que dice más sobre el tamaño del problema que cualquier conferencia matutina. El huachicol ya no es un negocio informal. Realmente es una estructura paralela al Estado y en algunos casos perfectamente integrada. La operación fue encabezada por la Sedena, Guardia Nacional y FGR, pero lo interesante no es el decomiso, es la tolerancia previa, porque nadie mueve millones de litros de diésel sin un visto bueno. Y ese permiso nunca es gratuito. Aquí ya no hablamos solo de narcos, hablamos de operadores con corbata, de redes que conectan a militares, empresarios, autoridades portuarias y funcionarios federales. Porque para que algo así funcione, alguien tiene que sellar papeles y mirar hacia otro lado. Y mientras en Sinaloa caen comandantes por conflictos de lealtad, en Tamaulipas caen carrotanques por errores logísticos.
Todo es parte del mismo sistema, un crimen organizado que ya ni se molesta en ocultarse. Todos miran las balaceras, pero nadie al otro frente, el financiero, el que alimenta todo, ese frente sin control. Entonces vamos así. 44 asesinados. No es una cifra, es una sentencia. Una que nos grita lo que nadie quiere admitir. En Sinaloa, el uniforme no protege, condena. Cada placa asesinada es un recordatorio de que en esta guerra, los tiros vienen desde todos lados, incluso desde adentro. Jesús Alejandro cayó en Los Ángeles. Nitro fue aniquilado frente a su esposa. Richard rematado sin piedad en una calle iluminada. El Estado repitiendo comunicados reciclados mientras entierra otra promesa de justicia. Lo más aterrador no es el silencio institucional, es la costumbre. El modo en que las ejecuciones se vuelven parte del calendario. Porque aquí el crimen no se esconde, se gestiona. Y cada nuevo muerto no abre preguntas, cierra filas. Detrás de cada asesinato hay operadores, pactos, traiciones y una maquinaria que no necesita legitimidad porque ya tiene poder. Y ese poder no viste de civil, viste de uniforme, firma oficios, recibe su quincena y carga un arma. Oficial. El narco dejó de ser enemigo externo. Hoy es socio interno para muchos. Coexiste con la estructura pública, reparte cuotas, impone jefes, ejecuta relevos. No toma el control, lo administra, y lo administra con más disciplina que cualquier gobierno. Entonces, ¿qué nos queda? ¿La indignación estéril de redes sociales? ¿La resignación de que todo seguirá igual? ¿O el miedo de que incluso preguntar se convierte en un riesgo? Sí, Richard cayó. Sí, Nitro cayó. No porque fallaron, fue porque estorbaron. Y si el sistema los borra así de fácil, es porque ese sistema ya no nos pertenece. No hay redención en estas cifras, solo el registro ordenado de un país donde morir en servicio no es sacrificio, es precio. Lo peor es que todos ya lo sabemos. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Tu apoyo es vital para nosotros. Por favor, suscríbete, comenta y comparte. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.